Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Ponemos la presentación, ahí estamos. Vamos a hablar tocando el tópico de la reconstrucción, cómo está nuestra sociedad, cómo está el consumo y qué hay que reconstruir ahí y qué todavía sigue bastante desarticulado. Nosotros estamos viendo una sociedad cada vez más dual y esto genera un consumo cada vez más dual, lo cual en un punto hace que sea muy controvertido la mirada porque es cierto que muchos sectores del consumo están volando, y también es cierto que hay muchos que todavía no arrancan, muchos de los que estamos por acá, ¿no? De los que estamos hoy acá. Así que vamos a ver un poco todo eso, de dónde viene. El 19 de noviembre del 2023, la sociedad argentina tomó una decisión, o por lo menos el 56% de la sociedad argentina, muy parecida a la que en el año 49 a.C. tomó Julio César. Dicen que dijo, alea iacta est, que traducido es algo así como los dados han sido lanzados, coloquialmente se lo conoce como la suerte está echada. Julio César tenía bajo su mando una parte muy importante del Imperio Romano, las Galias, lo que hoy es Francia básicamente, pero quería más y los senadores en ese momento temían de él y sabía que había un plan para destituirlo y que iba a perder lo que tenía. No tenía que cruzar un límite, que era un río muy bajito, el Rubicón, y si lo cruzaba, iba directo a su final. Bueno, toma coraje y con un grupo de soldados que lo seguían, cruza el Rubicón a matar o morir. O era emperador o era decapitado. Bueno, termina siendo, por algo después los emperadores llamaron Césares, el primer emperador romano, el que provoca la transición entre la república y el imperio, la figura gubernamental del imperio, y algo así hizo la sociedad argentina el 19 de noviembre del año 2023. Votó de manera inédita en una sociedad que detesta los ajustes a alguien que venía con una motosierra. Nos decían en ese momento, nuestros estudios cualitativos, no va a andar, no va a andar, no va a poder, no va a poder, no vamos a votar igual. No le va a salir, no le va a salir, no le va a dejar, no, lo voto igual. El nivel de, primero dolor y después de cansancio con el que llegó la sociedad y después de enojo, pero el enojo viene del dolor, fue tan grande que todo lo que nos aparecía, y lo he escrito muchas veces, así no va más, así no va más, así no va más. Lo que no estaba claro era qué magnitud de riesgo estaba dispuesta a correr la sociedad. Bueno, corre un riesgo como el de Julio César, cruzó el Rubicón. En el 24 tuvimos un shock total, y eso hizo que los argentinos atravesaran un caos emocional y que los mercados atravesaran un caos. Había cálculos, cuánto podía caer, les aseguro que casi ninguna compañía estaba previendo una contracción como la que hubo en el primer semestre del año 24. Llegamos al 25. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, primero lo que nos dice la gente, muchachos, sacó un bombardeo, no lo pierdan de vista. Un bombardeo pesado, que viene del 2020 para acá, por lo menos. Y si hacemos la historia un poquito más larga, Rodrigazo en el 75, la hiper de Alfonsín en el 89, la crisis 2001-2002 y finalmente la pandemia más la cuarentena. Desde mi punto de vista, y lo he dicho muchas veces, Milei no hubiera sido presidente sin esa pandemia y la cuarentena, porque eso generó una ruptura de la sociedad en aquel momento tan oscuro con el pacto anterior. Y terminó votando a alguien fuera del sistema. Lo que nos empezamos a encontrar es que se está cambiando, se está rompiendo el imaginario de la Argentina. Los imaginarios son muy importantes porque finalmente construyen la simbología de una sociedad y la identidad. El todos somos clase media, y lo hemos medido, y lo hemos publicado, y dicho y demás, nos acompañó durante años. Bueno, cuando baja el agua y baja la inundación, cuando baja la inflación, y cada uno se puede mirar al espejo, nos encontramos con mucha gente que decía, no somos más todos clase media. ¿No ve que hay mucha pobreza? O sea, hay un gen nuevo, que es el gen de la pobreza, compitiendo con el gen histórico de somos todos clase media. Y viendo cuál gana como parte de esta reconstrucción tan necesaria. Hicimos un estudio profundo cuantitativo el año pasado, una consultora nueva que se llama Opinion Lab, todo el país, 2000 casos, etc. 60% de la gente dice, hoy se vive peor
que en los 80, que es cuando se construyó el imaginario de la clase media mafalda, ¿no? 57% dice somos más incultos y menos educados que en los 80. Un tercio dice que la pobreza ya le ganó a la clase media, un tercio que le está ganando y el otro tercio está en mitad y mitad. Es decir, la gente lo ve. Ve el deterioro, ve la degradación, lo llama la espiral descendente. La pobreza está bajando, efectivamente, llegó al 52% en el primer semestre del año 24. En el primer trimestre fue 55%, un nivel muy similar al del 2002. La sociedad votó conscientemente pasar por ahí, por eso fue tan importante esta idea de cruzar el Rubicón. Y vamos con la motosierra y tomo el aceite de ricino y cruzo el ajuste. Soportó estoicamente ese ajuste. Hoy está en 38%, última medición oficial del INDEC, segundo semestre. Iría en el primer trimestre con la baja de la inflación alrededor del 35% proyectado por la Ditela, que es quien mejor hace esta proyección, Martín Rosada de esa universidad. Ahora, cuando uno mira el ciclo corto, y este cuadro en general es planteado por el gobierno también, lo que ve es que en la época de Macri llegó a 25. Y ese fue el piso al que había llegado en algún momento también el kirchnerismo. Por lo cual está claro que ya hay una base difícil de romper y hay que ver si esa base ahora puede volver o no a romperse. Desde mi punto de vista, si no se vuelve a generar empleo en blanco, muy difícil. La Argentina tiene 6.250.000 empleos en blanco desde hace 20 años, o 12, 15 años. Y no sube 100.000, baja 100.000, anda por ahí. Con lo cual, y este es el punto estratégico para pensar los mercados y las compañías, tenemos una sociedad cada vez más dual. Esta es la típica pirámide de ingresos y clases sociales que hacemos. Las clases sociales en Argentina se miden por acervo cultural, educación, más ocupación del principal sostén del hogar. Los ingresos los trabajamos con la PH en INDEC, corrigiendo para arriba, y la publicamos en La Nación frecuentemente. Lo que pueden ver ahí y lo que vemos en los estudios cualitativos es el ABC1 pensando qué lugar se va a ir de vacaciones, mar azul, no la costa argentina, el otro azul, ¿no? Está en despegar todo el día. El C2 ya cruzó, sintió el impacto, expensas, colegio, combustible, prepagas, pero se acomodó. De ahí para abajo está difícil, ¿eh? Muy difícil. Claro. Y estos ingresos son del primer trimestre, dado que la baja de la inflación nos permite proyectar, porque todos los indicadores de ingresos salen con bastante rezago, hemos podido hacer un proxy lo más cercano posible, que nos permite hoy inclusive dividirlo en dólares. Obviamente la Argentina en dólares gana mucho más en ingresos, también tiene costos en dólares más altos, por supuesto. ¿Qué quiere la clase media? Seguir siendo clase media. ¿Es de perogrullo? No, la bocha pesa cada vez más. No es de perogrullo. ¿Qué es hoy ser clase media? No ser pobre. En los 80, el sueño de la clase media era tener su casa propia, con esfuerzo, prototípico de una sociedad de origen inmigrante. Después de la crisis de 2001-2002, el pacto fue, ok, no puedo hacer más mi casa, no hay hipotecario, me voy de viaje. Y me voy al shopping y compro tecnología. Maravilloso. Hoy en la clase media baja es llenar la heladera, porque el mes se termina el 20. En la media alta mantiene el imaginario anterior. O sea, lo que vemos en esta dualidad es que se abre cada vez más la clase media en dos partes, ¿no? En la media alta y en la media baja. Para los que quieran seguir con estos temas, lo acabo de publicar en mi último ensayo, Clase Media, Mito, Realidad, Nostalgia, mucho más desarrollado. ¿A qué consumo nos lleva eso? Bueno, ¿qué dice el ministro? El salario real está subiendo en el sector privado. Es absolutamente real y tiene toda la razón. Este es un tuit de Caputo. ¿Qué dice la gente? La inflación está bajando. Perciben que la inflación de los próximos 12 meses va a estar en el orden del 30 al 40%. Coincide con lo que proyectan los economistas y con los presupuestos de las compañías. Esto es poliarquía para la Ditela. ¿Qué otra cosa está ocurriendo? El gobierno le dice a los bancos, muchachos, vuelvan a ser bancos, préstenle a la gente. Y lo están haciendo. Yo no quiero tu plata, tengo superávit fiscal, prestale a la gente y el crédito vuela. 1 de cada 5 operaciones inmobiliarias de la ciudad en marzo fueron créditos hipotecarios. Gran noticia para la Argentina. Gran noticia. Yo creo que el crédito hipotecario es fundamental para cambiar el imaginario porque en vez de hacerte pensar una semana, te hace pensar a 10 años. Ahora, cuando miras salario real un poquito más largo, no desde el 23, sino más largo, todavía estás 22% abajo de Macri y 26% abajo de Cristina. Ahora se entiende por qué falta plata.
Y encima hay mucho más peso de los servicios sobre esos ingresos. Por eso está Hernán Lacunza y otros economistas, Ecolatina también, hablando de ingreso disponible, que no es lo mismo que ingreso. Y no, por lo menos para este mercado, ¿no? Cuando miramos el año pasado, lo que vemos es una piña fenomenal. Me cansé de mostrar esto, no lo quiero ver, no me lo muestres, no me lo digas, ya lo sabíamos. Genial. Ojo que estas cosas rompen cosas. En la construcción cayendo 30%. El año pasado llegaste a perder casi 200.000 puestos de trabajo, 150.000, 160.000 y pico en un momento de la construcción. Eso es mucho conurbano, mucho clases bajas, media baja. Todavía empezó a recuperar poquito, de a poco algo va recuperando. Hay sectores que hicieron la pipa de Nike perfecta. Electrodomésticos, menos 50, menos 27, más 5, más 10. Promedio del año, menos 20. Consumo masivo, el dato de Sentia cayendo 14%. 14% solo ocurrió una vez en la historia de la Argentina, 2002. Veníamos del 2001 que había caído 5, sí. Antes, acá veníamos del plan platita, sí. Ahora miren la curva larga del consumo en la Argentina. Algunas cosas para tener en cuenta. Ojo que la deflación no es reactivante per se. De la Rúa tuvo deflación, el mercado era un freezer. Después vino la crisis del 2001. Después vino una gran recuperación que se cortó ¿cuándo? Cuando pusieron el cepo. Y a partir de ahí no se recuperó más. Argentina hoy tiene un mercado que es 20% más bajo del que era en el 2011. ¿Cómo? O sea, un quinto le falta al mercado en volumen. Per cápita es un tercio. O sea, ¿se come un tercio por ciento menos en Argentina? Sí. Esto implica que el mercado se vuelve mucho más difícil y mucho más competitivo. ¿Cómo está hoy? Viajar ya. Los argentinos saben que a este tipo de cambio no voy a poner adjetivos, no importa lo que hace la gente. Hay que comprar, ahorrar y viajar. 99% de viajes al exterior en marzo. Y este es el consumo que estamos viendo absolutamente dual. Autos creciendo 90%, turismo masivo 80%, escrituras 70%, motos 60%, electro 50%. Todo eso vuela y es absolutamente verdad. Del otro lado, consumo masivo cayendo 8,5%, otra vez el dato del trimestre de Sentia, abierto por canales, autoservicios cayendo un poco más que cadenas, pero golpeado los dos, menos 10 y menos 7. Eso arriba del menos 14 del año pasado, ¿no? Bueno, futuros posibles. Esto está work in progress. Concluir hoy, pero está ocurriendo. Tengamos capacidad de análisis, capacidad de observación. Lo peor que te puede pasar es creer que sabes algo con profunda certeza y simplemente que no sea así, que estés equivocado. Así abre La Gran Apuesta, la película que muestra por qué esos 4 vieron venir la crisis de las hipotecas y todo el resto no. El 19 de noviembre, el día del salto del Rubicón, el presidente cuando gana lo que dice, ¿cómo les va? Soy liberal libertario, este país solo tiene futuro si es liberal. Ese día, mi conclusión a la noche fue, volvió el mercado. Wow. Si volvió el mercado, pongan los precios que quieran, vendan lo que puedan, muchachos. Antes te venían a comprar, ahora hay que salir a vender. Te cambió el paradigma, 180 grados. Pasaste de que ganaba el que tenía stock a donde gana el que sabe interpretar la demanda, donde ganaba el que ponía el producto en algún lugar al que sabe seducir. La gente pasó de fingir demencia a pregonar coherencia. ¿Qué te dicen? Milei nos enseñó a ser ordenados y controlados con el dinero. A eso agréguenle que los barcos ya salieron, algunos están llegando. Van a llegar muchos. 75% arriba, importaciones de bienes de consumo, mes de marzo, dato oficial del INDEC. Menos margen, pelea por la rentabilidad, más necesidad de eficiencia, tensiones en las cadenas de valor para ver quién pierde más margen o menos en este proceso donde no es lo mismo 200% de inflación que 20%, ya no te salva finanzas. Hay tensión en los canales, hay necesidad de inversión y hay que cuidar la caja. Back to basics. Volvió al mercado, back to basics. Ya es comercial esto. Vuelve de vuelta, venta, distribución, marketing, comunicación, finanzas acompaña, pero la plata la vas a tener que ganar en la cancha. Y esta es la filosofía del modelo que acelera. Es decir, back to business. En back to business, atención que post bombardeo, los consumidores están tratando de entender de vuelta qué tiene cada marca para ofrecerle, cada marca, cada propuesta de valor. No, pero ya te la conté 1000 veces, 1001. ¿Por qué? Porque acá cruzamos el Rubicón, empezó todo nuevo. Y nunca olviden que, como decía el gran diseñador argentino Ronald Shakespeare, las marcas no son,
siempre están siendo. Si no trabajamos por ellas ahora que volvió el mercado, bueno, no olvidemos que vamos a un mercado mucho más competitivo, mucho más desafiante y profundamente dual, al menos por ahora. Muchas gracias. Buenas tardes.